Bien, estoy muy contento de estar acá junto a ustedes en esta segunda sesión de este curso que le hemos llamado Finanzas del Reino. Y durante la semana me han llegado muchos mensajes, principalmente palabras de aliento, de felicidad, pero lo más importante, rescaté algunos testimonios y para mí son pero muy valiosos. Y una persona me escribía y me contaba acerca de los daños que él tuvo en la congregación y no fue una, fueron muchas congregaciones que estuvo presenciando y cómo a través de esta área lograron perturbar el corazón y la mente. Y venía a mi memoria que estas lecciones no son solamente para dar un conocimiento más, sino para traer sanidad. Sanidad al corazón y sanidad respecto a cómo nosotros nos relacionamos con el área económica, con nuestra comunión e intimidad con Dios. Entonces yo espero en el Señor que al pasar estas semanas de lecciones puedas tú sanar, porque mi intención no es solamente enseñar o sacar algún provecho, porque por algo lo he hecho de una manera gratuita. Mi único fin es traer luz, traer claridad y que nuestro corazón, si en alguna área está torcida respecto a lo que estamos hablando, nuestro corazón se pueda alinear, se pueda enderezar a los principios divinos establecidos en su palabra. Eso es lo que yo espero. Te pido por favor que puedas anotar ahí tus comentarios en el canal de YouTube y puedas compartir también tu experiencia. Me interesa mucho, es de mucho valor para mí saber cómo esto te está bendiciendo y cómo tú estás aprendiendo. Hemos creado también un grupo de chat de WhatsApp para poder interactuar juntos, así que yo te animo a que te puedas escribir ahí y puedas ser parte de esta comunidad de estudios, que es un proyecto que estamos creando y por eso es que hemos estrenado este curso, porque yo anhelo en el Señor que este sea el primero de muchos más. No importa de qué iglesia tú vengas, eso da igual, esto es abierto para quien quiera. Tu único deseo es querer aprender. Y aquí tu servidor se ha dispuesto para poder transmitir todo el conocimiento que he adquirido durante tantos años. Yo me convertí al Señor prácticamente a los 15 años, pero mi proceso viene de mucho más. Ya a los 12 años ya había sido bautizado en aguas, a los 13 años recibí el bautismo del Espíritu Santo, ya hablaba en lenguas, y a los 15 años recién tomé el llamado del Señor. Ya voy para los 40. Tengo 39 años, ya queda poco. Entonces, todos estos años he servido al Señor intensamente, sin titubear, sin deslices, constantemente. Y bueno, he sido llamado desde muy pequeño. Entonces, es mucha la experiencia y el conocimiento que Dios me ha dado por su gracia. Y mi deseo no es presumir, por supuesto. Mi deseo es simplemente disponerme para servir, para ser un edificador, y que todo lo que nosotros podamos realizar como cursos, algunas plenarias o material, todo está a disposición del cuerpo de Cristo. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, vamos a la segunda clase en este día ya, día lunes que estamos comenzando. Y el título que le pusimos a esta clase es El diezmo bajo la ley. Aquí nos vamos a detener un poco más con respecto a algunos puntos muy importantes de cómo, en qué contexto fue creada la ley y cómo el Señor estableció un sistema financiero. ¿Para qué? Para sustentar una nación. Quiero que tú sepas que la ley vino cuando Israel fue liberada de la esclavitud después de más de 400 años. ¿Y quién fue el mediador? Nosotros todos lo sabemos, fue Moisés. Cuando Israel sale de Egipto y va camino al desierto, el Señor los puso allí para que les celebraran fiesta, para que ellos pudieran reconocer y adorar al único Dios verdadero. Entonces, cuando Moisés recibe la ley en el monte Sinaí, esto se establece bajo 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Pero nosotros sabemos que
de estas 12 tribus, ninguna, solamente una, perdón, quiso encargarse de los trabajos sacerdotales. El deseo del Padre siempre fue que Israel fuera un pueblo de reyes y sacerdotes que lo pudieran representar en la tierra. Pero cuando oyeron la voz de Jehová en el monte Sinaí, ¿qué pasó? Ellos tuvieron miedo. Dijeron, no, Moisés, escuchar esa voz de trueno nos da terror. Háblanos tú mejor. Por cuanto ellos rechazaron servir en el sacerdocio, sí hubo una tribu, que fue la tribu de Leví. Ellos tomaron el sacerdocio y el Señor estableció que los levitas, a través de el sacerdocio de Aarón, generacionalmente ellos pudieran dedicarse exclusivamente a los trabajos sacerdotales y algunas tareas muy importantes hacia principalmente los levitas. Entonces, los sacerdotes y los levitas que venían de la descendencia de Aarón, la tribu de Leví, todos ellos estaban encargados exclusivamente para Dios. Cuando Josué tomó la tierra y la repartió, ¿cierto?, en las 12 tribus, las 11 tribus podían trabajar la tierra, pero la tribu de Leví no. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? De que por causa de que Leví no podía trabajar la tierra, el Señor estableció un sistema de reparto, un sistema financiero en la cual hubiera equidad, hubiera igualdad. Ahora, esto es muy importante también saberlo, porque esta tribu no podía servir en otra cosa si no fuera en las labores sacerdotales. Ellos estaban dedicados a la obra a tiempo completo, dado que ellos no tenían tierra para producir. Entonces, el pueblo de Israel tenía que cumplir con las leyes del diezmo, las ofrendas, las primicias, para mantenerlos a ellos y traer equidad. Recuerden de que para Dios era muy importante el sacerdocio, porque cuando se estableció el diseño del primer tabernáculo, que fue a través de Moisés, el Señor estableció muchas leyes en el libro de Levítico, la ley del holocausto, la ley de las ofrendas. Y la ley del holocausto decía de que ellos tenían que día y noche sacrificar y mantener el fuego encendido. Y si ellos no tenían personas que estuvieran a turno, eso no se podía realizar. Entonces la dedicación era total. Y si nosotros vemos el diezmo en el Viejo Pacto, claramente nos podemos dar cuenta que era la 10ª parte que se separaba para Dios. Pero no había un único diezmo. Existían muchos tipos de diezmo, que es lo que vamos a analizar a continuación. El diezmo en el Viejo Pacto fue creado como un tipo de impuesto obligatorio. ¿Por qué era un tipo de impuesto? Porque Israel se había considerado como una nación. Por eso es que se habían establecido estatutos y leyes civiles, leyes morales, leyes religiosas y leyes económicas. De manera de que ellos tenían que, por un tema de obligación, por un mandato de Dios, ellos debían dar al Señor, dar ofrendas y dar diezmos. Y Dios creó un sistema financiero justo que iba a traer más igualdad. ¿Por qué? Porque para Dios siempre le ha interesado los necesitados. Y en ese entonces el diezmo era para los necesitados. Y entre ellos, ¿quiénes estaban? Primero, los levitas y los sacerdotes, los extranjeros, los pobres, los huérfanos y las viudas. Si eso no te lo habían dicho antes, bueno, acá te estás enterando. Porque hoy en el sistema moderno de dar, como en el Nuevo Testamento o en las iglesias, muchos no enseñan eso. Generalmente pareciera de que todo lo que se recibe es para un hombre o para un tipo de persona, pero acá nosotros vemos que los diezmos no eran para los privilegiados, ¿sí? Porque hoy día vemos una casta
de gente, que yo después a futuro hablaré más de eso, pero pareciera que vemos una casta de gente, un grupo de gente que pareciera de que estos recursos, estos diezmos, sirven como para enriquecerse. Yo hablaré en las próximas sesiones de esto porque es por esta misma razón que yo he sentido la necesidad de hablar este tema para que podamos ir a las raíces y saber de que Dios no se ha olvidado de los extranjeros, de los pobres, de los huérfanos y las viudas. Es más, nosotros también vemos en el Nuevo Testamento cómo Pablo también da énfasis en poder ayudar a los necesitados. Entonces, el diezmo, vuelvo a repetir, fue creado como un sistema financiero justo que traería más igualdad, y el diezmo era para los necesitados, y entre ellos los levitas y los sacerdotes también eran parte porque ellos no tenían tierra, no tenían un trabajo monetario, pero por supuesto que el Señor, como no es deudor de nadie, los mantenía bastante bien. Los sacerdotes comían de la grosura de las ofrendas, o sea, de lo mejor. Ellos vestían de lino fino, no eran gente pobrecita, ¿no? Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que no es deudor de nadie. Y por último, respecto a este punto, es que no era un sistema piramidal, sino un sistema justo de reparto. Me gusta eso porque nadie está privado de dar. La Escritura es clara, dice, porque es mejor dar que recibir. Cuando usted ve un sistema piramidal, ¿qué se imagina? Que los que están arriba son los más beneficiados que los que están abajo. Y hoy en día, lamentablemente, en el sistema eclesiástico, también a veces lo vemos de esa manera, como que el que está más arriba recibe todos los honores y los privilegios, pero el deseo del Señor nunca ha sido crear una pirámide. Entendemos de que el Señor aborrece ese sistema nicolaíta. También hablaré de eso en las próximas sesiones. Dios es un Dios justo. Vamos a leer algunas citas que nos hablan respecto a algunos fundamentos de cómo se estableció el diezmo dentro de la ley. Recuerden de que la gente en ese entonces no daba dinero, sino de que daba de los recursos de la tierra, lo que producía la tierra, el ganado y los frutos de los árboles, frutas, etc. Leemos Levítico capítulo 27, verso 30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Se fijan? El diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra y del fruto de los árboles. Es cosa dedicada a Jehová. Qué importante es saber que Dios nunca se ha olvidado de este principio eterno, de que no era dar una cantidad, una décima parte, sino tenía que ver con dónde estaba el Señor en nuestro corazón. Acá dice claramente, es cosa dedicada a Jehová. Ahí podemos ver de que el diezmo no era para ellos, era para consagrarlo al Señor. Qué tremendo es esto. Y Dios nos ha olvidado de ese principio, el principio de lo primero. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 29, que también acá las escrituras en el Viejo Testamento nos dan una completa claridad de que no existía un solo diezmo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Habían diferentes tipos de diezmo, por lo menos 3 son los que vamos a analizar. Dice así, verso 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre,
cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Qué hermoso, amén. Entonces, mientras nosotros estamos leyendo, acá podemos ver que ellos apartaban del producto de la tierra y de todas sus cosechas, de todos los frutos. Había algo muy importante que el Señor establecía. ¿Por qué? Porque ellos no podían trabajar solamente para ellos, para satisfacerse a sí mismos. Como Dios es un Dios de justicia y de equidad, Él esperaba de que la bendición y la multiplicación alcanzara para repartir. Nunca te olvides de que solamente cuando tú das es donde se genera la multiplicación. La bendición está para nosotros garantizada, pero Él quiere y desea que se pueda compartir con los demás. Y ese principio es un principio eterno. Y acá también podemos ver que existían no un diezmo, sino varios tipos de diezmo. Acá podemos ver que una vez al año, cada 3 años, también se daba un diezmo cada 3 años, y habían primicias que se entregaban 3 veces al año en las fiestas solemnes. La primicia tenía que ver con los primeros frutos de un adelanto, de una gran cosecha. Sabemos que Israel, Dios estableció ciertas fiestas solemnes donde ellos eran convocados por el Padre. Eran ciertas celebridades donde todo Israel tenía que someterse a esas celebraciones, y cada celebración era muy, muy profunda, un significado muy importante, pero allí donde ellos venían y entregaban las primicias. De hecho, la fiesta de Pentecostés significa la fiesta de las cosechas. O sea, ellos venían a Jerusalén y celebraban esta fiesta. Entonces, la primicia eran los primeros frutos de la cosecha. Entonces, en cada fiesta, ellos recibirían diferentes tipos de ofrendas según el poder adquisitivo de cada familia. La palabra dice que ellos no podían presentarse delante de Dios con las manos vacías. Era un principio establecido para Israel. Nadie podía decir que no tenía, porque incluso habían ofrendas de muy bajo costo según la necesidad. Entonces todos tenían que de alguna u otra manera contribuir en estas celebraciones. Vamos captando, ¿cierto? Mi idea es abrir el espectro de tu entendimiento para que te des cuenta cómo el Señor estableció ciertos principios para que las familias pudieran gozar de la bendición, pero que también pudieran repartir. Pero principalmente, cómo ellos presentaban al Señor la primicia, cómo ellos adoraban a Dios a través de sus recursos de la tierra. Vamos a analizar algunos tipos de diezmo bajo la ley. El primero es el diezmo a los sacerdotes. Esto sale en Números, capítulo 18, del 21 al 25. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo,
para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esto es algo que estaba hablando desde el principio, donde el Señor le plació tomar a la tribu de Leví para que le sirvieran a tiempo completo, y fue un decreto de Dios de compartir los diezmos a los sacerdotes y los levitas para administrarlo. Y eso fue algo muy, pero muy importante. Es una sombra de lo que quizás hoy vemos en estos tiempos, ¿no? Seguimos más adelante. Los diezmos de diezmos. Nehemías capítulo 10, verso 38. Dice que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. A pesar de que esta ley era obligatoria, no obstante, Dios prometió cumplir su palabra, dando bendición material y multiplicación sobrenatural. Y esto habla de que Dios le importa que practiquemos la generosidad. Acá podemos ver también, mientras leíamos Nehemías, que nadie se salvaba. Hasta incluso los mismos levitas tenían que separar el 10% y también entregarlo, ¿cierto? Todos practicaban este principio. Proverbios, capítulo 3, del 9 al 10, nos habla un principio muy importante, que es un principio que no trasciende, que tiene que ver con honrar a Dios. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las de todos los honra a Jehová con todos tus bienes y con las de todos tus frutos, las primicias, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Disculpen que se me corrió unas palabras por ahí. Mire, la versión NTV dice así: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Me gusta esta expresión porque cuando nosotros analizamos la honra, no solamente la tenemos que ver desde el punto de vista de honrar con nuestras palabras. Nos dice: honra a Dios con tu oración, honra a Dios con tu ayuno, honra a Dios con tu consagración. No, Salomón dice: honra al Señor con tus riquezas. Y cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros lo ponemos en la prioridad, usted puede decir: Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Pero cuando te hablan de dinero, ¿qué pasa? Ahí, ¿cierto? Se nos cae la cara, nos cambia el semblante, se acaban los amenes, ¿sí? Jesús fue claro, dijo: donde está tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Donde está tu corazón va a estar tu tiempo, va a estar tu prioridad, va a estar tu inversión. Entonces no podemos decir que honramos al Señor diciendo te amo y muchas cosas más, pero en esta área hay un desorden. Necesitamos que en nuestro presupuesto haya la prioridad de dar a Dios, de consagrar a Dios. Lo que es de Él es de Él. Y acá hay una promesa que nos dice el libro de Proverbios. Dice la Escritura que Él llenará nuestros graneros. Cuando nosotros le damos lo mejor de lo que nosotros producimos, Él llenará nuestros graneros y nuestras tinajas van a desbordar de buen vino. A lo mejor a ti no te gusta el vino y tú dices: ¿para qué necesito tanto vino? No, es un principio. Es un principio porque el vino representa el gozo. La palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, no solamente Dios nos bendice materialmente, sino que su bendición es espiritual. Qué hermoso es saber de que estoy disfrutando la bendición de Dios y hay un gozo, pero tan maravilloso, tan desbordante, que eso irradia, que nadie lo puede negar. Así es la bendición de Dios, pero todo parte por el principio de la honra. Estamos aprendiendo algo, ¿cierto? Ahora,
con respecto a lo que estamos tocando, todo lo que es el dar, principalmente el diezmo bajo la ley, no dar era considerado un robo. Es así. Y vamos a leer Malaquías, capítulo 3, del verso 6 al 9. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice acá, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué dice esto el profeta Malaquías? Porque cuando usted entiende que en el viejo pacto el diezmo era como un impuesto a la nación y era algo sagrado a Dios, y que hemos entendido que había todo un sistema de reparto, cuando no se hacía era como un engaño al fisco, para que lo entienda bien. Y eso traía una consecuencia. Por eso es que aquí dice la palabra, ustedes me habéis robado y toda la nación me ha robado. Habían periodos en que Israel se volvía mezquino, apretaba su mano. Y cuando eso sucedía, ¿sabe qué? Dios también cerraba los cielos. Y si se cerraba los cielos, no había lluvia. Y si no hay lluvia, la tierra se seca y no produce sus frutos. Y no hay cosechas. Entonces era muy importante cómo ellos trabajaban el principio del dar, el principio del diezmo, porque ahí había una respuesta de parte de Dios. Entonces no dar era considerado un robo. Y era una ley impuesta con juramento. Había una promesa de parte de Dios. Dice Malaquías capítulo 3 del 10 al 12. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Acá podemos ver cómo Dios juraba, diciendo, yo reprenderé por ustedes al devorador. Traigan los diezmos al alfolí y van a ver que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Cuando la Biblia habla de los diezmos al alfolí, el alfolí era un depósito que estaba en el templo donde se recolectaban todos los alimentos, toda la comida, lo que ellos traían de los diezmos. ¿Y qué es lo que había después? Un reparto. ¿Y a quién dijimos que eran los necesitados? Los levitas, los sacerdotes, los pobres, los huérfanos, las viudas, etc. Había todo un sistema de reparto. Yo antiguamente, cuando era más niño, yo pensaba de que había que llevar el diezmo al altar, pero no, era la alfolí. Ahí entendí que la alfolí era un depósito, para que ustedes lo sepan. Entonces, había un juramento, había una promesa de parte de Dios, pero también había una consecuencia. Si ellos no lo hacían, el Señor decía, maldito soy con maldición. O sea, tenemos una consecuencia positiva por la obediencia, pero si ellos no cumplían con el principio, Dios les cerraba todo. Acá también podemos ver que el devorador, reprenderé por vosotros al devorador. No se reprende orando, haciendo guerra espiritual, zapateando, ayunando, sino que se reprendía guardando este principio y aplicándolo. Traer los diezmos al alfolí. Qué tremendo es que cuando tú ves la historia,
de Eliseo con la viuda también le pasó a Elías. Cuando Elías está también con la viuda y le pide comida, y había una hambruna muy fuerte, y el profeta sinvergüenza le dice, ¿qué tienes tú ahí? Y la viuda le dice, tengo solamente un poco de harina y aceite, y con esto no hay más, porque ya después nos morimos de hambre. ¿Y qué le dice el profeta? Tráemelo para acá y prepárame una tortilla. Y tú dices naturalmente en tu mente, pero ¿cómo el profeta fue capaz de pedirle todo lo que tenía a la viuda, no? Pero ahí nosotros vemos el principio de dar. Y cuando ella obedece la voz del profeta y le da, ¿cierto?, el aceite, le da la harina para preparar esta tortilla, dice la escritura de que la bendición de Dios cayó en la casa de esta viuda. Y no solamente que se fue el hambre, sino que también hubo un milagro allí con su hijo que estaba a punto de morir, y que no solamente hubo comida una semana, sino que hubo meses donde no dejó de escasear el aceite y la harina. Qué tremendo es obedecer. ¿Sabe qué? A Dios no lo mueve tu necesidad, a Dios no lo mueve tus lágrimas, a Dios lo mueve nuestra fe. Y Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, si nosotros no aplicamos las leyes espirituales respecto al área económica, siempre vamos a estar marcando el paso. Siempre vamos a andar estrechos, llegando apenas a fines de mes, y no va a cambiar si usted ora más. No. Usted se puede pasar la vida orando, y no digo que está mal. Mientras usted no aplique los principios, no va a haber cambio. Entonces acá vemos la historia de cómo ahí la viuda obedece y le da lo único que tenía. Y ahí dice la palabra que cuando usted honra al profeta, tiene bendición de profeta. Y ahí vemos la respuesta de cómo el Señor abrió el pozo, abrió la oportunidad y no dejó de escasear el vino y el aceite. Quiero que recibas esta palabra, porque no podemos transar lo que es de Dios. No podemos ignorar estos principios, porque Dios es un Dios legal, no legalista. Dios es un Dios legal. Y todo el universo fue creado bajo principios, bajo leyes espirituales que no se pueden violar. Entonces, esta ley que estamos leyendo, que es los principios de los diezmos bajo la ley, ¿cierto? Cuando se cumplía tenía una garantía, que Jehová abría las ventanas de los cielos, daría bendición sobreabundante, y iba a reprender al devorador todo lo que podía robar las cosechas. Si tú no dabas, eras considerado un ladrón y caías bajo maldición. Ahora, Dios tiene un sacerdocio, y el pueblo tenía la ley de sustentar y suplir la necesidad que ellos tenían. El problema era cuando ellos desobedecían y violaban la ley. Había una consecuencia bastante severa. Y hoy debemos entender que bajo el nuevo pacto, que a pesar que los principios son eternos, Cristo en la cruz nos libró de estar bajo la maldición de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros leemos Malaquías capítulo 3 y lo leemos bajo el principio de la ley, efectivamente de que usted y yo somos ladrones. Si lo leemos bajo el viejo pacto, usted es un ladrón, un sinvergüenza, etc. Póngale el nombre que quiera. Pero dice la Escritura de que nosotros fuimos sacados bajo la maldición de la ley por medio de que Cristo en la cruz nos redimió bajo su sangre. ¿Y eso qué implica? De que hoy en día usted no es un ladrón por el hecho de que no cumpla este principio, porque si nosotros fuéramos tajantes tendríamos que dar no solamente un diezmo, sino diferentes tipos de diezmo, y acomodarnos completamente a la ley, a las fiestas, a las ordenanzas, y eso ya prácticamente es ir hacia atrás. Y no es la idea, porque el Señor nos está llevando bajo un nuevo pacto, estamos bajo una nueva orden, bajo la ley del Espíritu de vida.
De manera de que hoy nosotros, por no darlo, el Señor no te trata de ladrón ni de sinvergüenza, ni tampoco tengas un sentimiento de culpa. Yo me he visto en la sorpresa de que mucha gente ha tenido este sentimiento de culpa porque al tener un desorden a veces no pueden darlo. Y tristemente muchas de las gentes o de los pastores en los púlpitos cargan a las personas con esto, porque no hemos entendido que hoy en día estamos bajo la gracia. El libro de Gálatas, capítulo 3, verso 3 al 14, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien, solamente quiero hacer como una conclusión y desenlace, entendiendo de que no solamente había un tipo de diezmo, sino muchísimos más, de los cuales ya los he explicado, y que la ley era tajante, era severa. Si usted cumplía con estos principios, usted iba a ver una promesa, un juramento en la cual Dios se aseguraba que Él iba a derramar bendición, etc. Pero si usted no lo hacía, había una consecuencia negativa. La ley caía sobre usted. Maldito soy con maldición. Pero si nosotros hoy en día estamos leyendo Gálatas bajo la revelación del nuevo pacto, hoy nos damos cuenta de que el Señor nos sacó de estar bajo la maldición de la ley. Y esto no solamente es este principio, son todos los principios que la ley cae sobre nosotros cuando nosotros faltamos, ¿o no? Entonces, por eso que es importante entender que nosotros ya no estamos bajo esos paradigmas. Y si usted entiende eso, entonces hoy día usted es libre de dar, es libre de poder presentar a Dios lo que es de Dios, pero si un día no sucede, no se sienta condenado, no se sienta juzgado. Hable con Dios, preséntele esto a Dios, pero siempre vuelva al orden, porque la ley, insisto en esto, era tan severa que cuando usted incluso no daba el diezmo, se generaba como un interés. Era como que quedaba con una deuda. No es como que usted se hacía el desentendido y no lo hacía y bueno, ya pasó, veremos después en la próxima fiesta. No. Eso se acumulaba, usted tenía que darlo con intereses. Imagínese, eso y muchas cosas más actuaba la ley severamente sobre las personas. Pero hoy en día tenemos que dar gracias a Dios, porque nosotros hoy en día no estamos bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia. Y cuando entendemos la gracia de que todo tiene que ser obra absolutamente de la gracia, cambia todo el sentido de dar. Quiero que cierres tus ojos allí. Quiero simplemente hacer una breve oración para no pasarme el tiempo. No quiero ser muy extenso. Y que ahí tú puedas reflexionar y ir meditando y analizando todo lo que Dios nos está llevando, ¿no?, a través de estas enseñanzas. Padre, gracias por esta segunda lección que estamos teniendo, de poder compartir, Señor, y ir estudiando más a profundidad de dónde nació esto. Tú eres un Dios justo, un Dios que se compadece de los que pasan necesidad, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres. Hoy día podemos traer a memoria, podamos reflexionar qué estamos haciendo con nuestro dinero. Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo con lo que recibimos? Yo oro, Señor, para que tú nos libres de la mezquindad, nos libres de la avaricia, de la codicia, y que tú tomes tu lugar, tomes el gobierno absoluto en nuestras vidas, tomes el gobierno en esta área. Yo oro para que tú nos des espíritu de sabiduría y de entender de que somos solo mayordomos, no somos dueños de nada. No somos dueños de la casa que tú nos has dado es tuya, los hijos que tenemos son tuyos, todo te pertenece a ti.
que podamos actuar como buenos administradores de los bienes, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Yo oro por eso. No, Señor, para que ninguno de nosotros esté haciendo mal uso. A veces las consecuencias vienen porque somos irresponsables, pero hoy oramos para que se nos revelen cada día los principios divinos para poder aplicarlos. Y como decía en un principio, que estas enseñanzas traigan sanidad. Sanidad, Señor. Sanidad, que estas palabras sanen, que estos principios vayan sanando el corazón, sanándonos en estas áreas. Yo oro, Señor, por la sanidad financiera de nuestros hermanos, Señor. Yo no sé en qué condición ellos están hoy pasando. Están quizá endeudados, pasando cosas, Señor. Yo simplemente oro, Señor, para que venga sanidad y corrección. Porque tú como buen Padre, siempre el fin que tú tienes es que nos vaya bien. Amados, yo deseo que seáis prosperados en todo, como dice el libro de Juan, así como prospera vuestra alma. Que tengáis salud. Tú eres un Padre bueno, Señor. Eres un Padre bueno, eres un Padre amoroso. Y yo oro, Señor, para que tus hijos puedan conocer, Señor, que la prosperidad, Señor, es integral en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en lo material, sino sobre todo lo espiritual. En todo podamos gozar de buena salud, podamos gozar de una gracia abundante, maravillosa, y que pueda verse Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Oramos, Señor, en esta dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra segunda clase. La próxima semana vamos a hablar acerca de la generosidad en el Nuevo Testamento. Eso va a estar pero súper bueno, así que no se lo pierdan. Gracias por estar hasta acá. Les mando un fuerte abrazo cariñoso y coméntenos, ¿sí? En este video, en esta clase, déjame tu comentario. Si tienes alguna pregunta también, por supuesto, leemos todos los comentarios porque todo debe sumar para seguir aprendiendo. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo lunes.